Buenas tardes, damos inicio a este sexto panel, Trabajo y Cárcel. La exposición estará a cargo de los panelistas el doctor Luciano André Losecan, juez auxiliar de la Presidencia del Consejo Nacional de Justicia, a cargo del Departamento de Monitoreo y Fiscalización del Sistema Carcelario de Brasil, el doctor Matías Isequillas, asesor del SUPLA, el doctor Mario Fera, presidente del Consejo de la Magistratura de la Nación en Argentina, la doctora Elsa Porta, de la Universidad de Buenos Aires, Universidad Católica de Argentina. El panel está coordinado por el doctor Marcelo Alejandro Peluzzi, juez de ejecución penal de Argentina, y la relatora es la doctora Patricia Lizalde, del Centro de Estudios de Ejecución Penal. Bueno, buenas tardes. Les comentamos que este es el último panel del día y luego continuamos con la conferencia. Y estimamos que van a ser paneles de 15 minutos cada uno y al finalizar, estimamos en 1 hora, van a comenzar las preguntas. Así que le doy la palabra al doctor Luciano André Losecan de la República de Brasil. Muy buenas tardes a todos. Yo empiezo mi habla hablando de un preso del estado de Río de Janeiro que cuando el Consejo Nacional de Justicia hizo sus inspecciones en el estado de Río de Janeiro, ha encontrado este hombre, J.M.E., de 31 años, que nos dice lo siguiente: ya me sacaron la comida y el sol, ya llevé puntapiés y tapas, abrieron las piernas de mi mujer, arrancaron la ropa de mi mamá. No hay más o que tirar de mí, solo odio. Esto es una habla muy fuerte para nosotros y fue muy fuerte hasta hoy para nosotros, que conocemos al sistema prisional de Brasil, que es un sistema muy, muy malo. Y está muy malo, no solo en el escenario brasileño y latinoamericano, pero mundial. Brasil tiene la 4ª población penitenciaria del mundo. Solo pierde para Estados Unidos, para China y para Rusia. Hoy son 580.000 personas encarceladas en Brasil. ¿Y cómo hablar en este contexto de cárcel y trabajo o de trabajo y cárcel? A propósito, es posible decir que este panel debería llamarse cárcel y trabajo, y no trabajo y cárcel. Al contrario, porque estamos a hablar de cárcel, no de trabajo. Trabajo es otra cosa. Pero voy a dar a ustedes un panorama de lo que es la legislación y especialmente la ley de ejecución penal en Brasil y después algunos puntos de vista sobre este tema. La ley de ejecución penal de Brasil tiene 10 artículos sobre trabajo en las cárceles. De los artículos 28 hasta 37. El trabajo en las cárceles, según la ley, debe tener finalidad educativa y productiva, observadas reglas de seguridad e higiene. El trabajo no está sujeto al régimen de la legislación del trabajo. Hay problemas cuanto a esto. Es un trabajo remunerado. No puede ser inferior a 3/4 del salario mínimo nacional, que hoy es de 678 reales. Algo más o menos como 508 reales es lo correspondiente a 3/4. Sería más o menos como 1.000 pesos argentinos. Este valor que lo recibe el preso es destinado a la indemnización de los daños causados por el crimen
desde que haya determinación judicial para esto, para la asistencia a la familia, para pequeños gastos que tiene el preso y también para el resarcimiento al Estado por el crimen cometido. Lo restante forma lo que nosotros llamamos de peculio, que es la parte que va a una caderneta de Popanza y cuando lo sale de la cárcel lo recibe los valores. La prestación de servicios a comunidad, que es una pena dicha alternativa, no es remunerada. Entonces, en Brasil tenemos dos fases, dos caras del trabajo en las cárceles. El trabajo interno y el trabajo externo. El trabajo interno, según nuestra ley de ejecución penal, es obligatorio para las personas condenadas a penas privativas de libertad y no es obligatoria para los presos provisionales, o como se dicen, procesados en Argentina. Estos pueden realizar el trabajo interno, pero es exclusivamente interno, no puede ser externo. El trabajo interno debe llevar en cuenta aptitudes y habilidades, sobre todo oportunidades ofrecidas por el mercado de trabajo. Y no se incentiva, en la medida del posible, la artesanía, porque no genera posibilidad de inserción futura al mercado de trabajo. Pero hay mucha artesanía en los cárceles brasileños. La jornada es de no mínimo 6 horas diarias de trabajo y no máximo de 8 horas con descansos a los domingos y los feriados. El trabajo puede ser gerenciado por una fundación o empresa pública creada específicamente para esto, y hay algunas fundaciones públicas para gerenciar el trabajo en las cárceles brasileñas, como en São Paulo, en el estado de Río de Janeiro, en Río Grande del Sur, en Paraná y así por adelante. Y el trabajo tiene como objetivo la formación profesional de la persona encarcelada. Esto es lo que dice la ley. El Estado puede contractar o celebrar un convenio con empresas privadas para que éstas se ubiquen en las cárceles para dar a los presos trabajos internos, especialmente para los detenidos en régimen cerrado. Los gobiernos de la Unión, de los estados y de los municipios pueden celebrar estos convenios y los órganos de la administración directa, indirecta de la administración pública federal, de los estados y de los municipios pueden adquirir los productos producidos por la población penitenciaria con dispensa de licitación, con dispensa del certamen público, cuando los presos no consiguen vender sus productos a los particulares. Bueno, también es posible decir que el trabajo, es trabajo interno. El trabajo externo practicado que ocurre en el régimen cerrado solamente es posible en servicios o obras públicas de la administración directa o indirecta de los 3 entes de la Federación, la Unión, estados y municipios, o también a entidades privadas, desde que con cautelas contra las fugas, ¿correcto? Pero hay un límite en la ley para el trabajo externo
arrestados de presos en régimen cerrado solo pueden ser no máximo 10% de lo correspondiente a 10% de los presos totales, del número total de los presos en la obra, sea cual fuera. Las entidades privadas pueden hacer trabajos también con presos del régimen cerrado, desde que haya condiciones de tutelarlos o evitar las fugas. El trabajo externo es autorizado por el director del establecimiento carcelario. No es necesario que el juez lo permita. Es una autorización directa del administrador desde que haya un contrato o convenio entre la administración carcelaria y el órgano público o particular. El trabajo externo puede ser revocado si el preso comete facto definido como crimen o punido por alguna falta grave que es tipificada en los artículos 50 de nuestra ley de ejecución penal. Tanto el trabajo interno como el trabajo externo permiten en Brasil lo que se llama, no sé cómo se llama en Argentina, remisión, o sea, un descuento por el trabajo ejercido. A cada 3 días de trabajo se descuenta 1 de la pena. Y también es posible la remisión por estudio, o sea, a cada 12 horas de estudio de frecuencia, independientemente de aprovechamiento, puede el preso remir 1 día de su condena. Hoy en Brasil se habla también de la remisión por la lectura, o sea, en las penitenciarias de seguridad máxima se ha implantado, porque no hay trabajo, la remisión por lectura. Es una creación judicial. ¿Cómo funciona? El preso tiene de 21 a 30 días para leer una obra, hacer una reseña de la obra y después es cuestionado sobre el contenido de la obra. Si lo pasa en los exámenes, puede remir 1 día de su condena en la misma proporción que la remisión por los estudios. Hoy el Consejo Nacional de Justicia, en este mes próximo de septiembre, está reglamentando para uniformizar para toda la magistratura brasileña la remisión por la lectura. Mismo que no haya previsión legal de esto, es una creación jurisprudencial. Entonces, aparte de la remisión por el trabajo, por la lectura y por estudios, tenemos en nuestra legislación también la posibilidad de que el preso perca la remisión se cometer facto definido como crimen y la remisión y la pérdida de la remisión es limitada a 1/3 de los días remidos, no es total. ¿Por qué? Antiguamente era total. Habría incluso una súmula vinculante del Supremo Tribunal Federal que decía que todo preso que comete falta grave puede perder todos los días remidos. El legislador entendió que esto era extremadamente injusto y limitó la posibilidad de pérdida de la remisión. Esta es hoy hasta no máximo 1/3 de los días remidos. ¿Por qué? Porque si yo practico una falta grave hoy y trabajé durante todo el periodo de condena, no es justo que perca todo para el pasado. Entonces es limitado a 1/3. Entonces la súmula número 9 del Supremo Tribunal Federal, que es la súmula vinculante para la magistratura, hoy no está más vigorando. Bueno, quería traerles algunos problemas que este trabajo en Brasil nos trae. Primero, ¿qué tipo de trabajo están a hacer los presos brasileños? De todo. De los más resocializantes posibles a los menos resocializantes posibles. Ejemplo, el Consejo Nacional de Justicia ha visitado un cárcel en Santa Catarina, donde los presos, en el estado de Santa Catarina, donde los presos montaban grampos de ropa.
Otros costuraban pelotas, bolas. O sea, esto no es un trabajo resocializante o de reinserción social, porque ninguém va a salir del cárcel como costurador de bolas o de pelotas, ni montador de grampos de ropa. Bueno, entonces tenemos que pensar qué tipo de trabajos estamos ofreciendo a la población carcelaria. Tiene que ser un trabajo que lo integre al mercado y a las necesidades del mercado de trabajo. Después, el trabajo ejercido para empresas privadas hoy en Brasil es un poco problemático. ¿Por qué? La justicia laboral en Brasil por veces ha reconocido vínculo empregaticio entre la empresa y el empresario que explota el servicio en la cárcel. No hay entendimiento pacífico acerca de eso. ¿Por qué? Porque nuestra legislación dice expresamente que no genera vínculo empregaticio, pero la justicia de trabajo está a reconocer porque si el empresario está con su empresa adentro del espacio carcelario y retira de ahí su lucro, es posible sí reconocer el vínculo empregaticio, mismo que en régimen cerrado. O sea, no es un trabajo con fines terapéuticos o educativos, es sí un trabajo como otro cualquiera. Después, hay proyectos en nivel nacional, por ejemplo, del Consejo Nacional de Justicia, que se llama Comenzar de Nuevo, Empezar de Nuevo, que es un proyecto que tiene en su página del Consejo Nacional de Justicia el portal de oportunidades. Todos los empresarios que tienen capacidad o interés en ofrecer vagas para los presos y las personas interesadas pueden acceder al portal para tener la propuesta de trabajo. Hoy son 9.917 vagas para 5.763 personas que están a trabajar. O sea, el número de vagas es superior al número de personas que ha aprehensido esas vagas. Esto en todo Brasil. Después, con el trabajo se disminuye la reincidencia. Ya está probado en nuestro país en algo como 40%. Todos los que trabajan no vuelven, en la mayoría, o en buena parte de los casos, 40%, a reincidir. Entonces el trabajo es no solo combater el ocio, mas también conceder al preso la oportunidad de reintegrarse o integrarse socialmente. No en tanto, el camino, a mi ver, no es el encarcelamiento. Al contrario, es investir en penas y medidas alternativas a la prisión. Hoy en Brasil, el sistema de penas y medidas alternativas tiene un público superior a la población carcelaria. Son 600.000 personas cumpliendo penas y medidas alternativas y tenemos 580.000 encarceladas. Después, más do que eso, no basta hacer un trabajo adentro del establecimiento carcelario. Es necesario tener un programa de integración post-carcelaria. En Chile hay un programa muy interesante que se llama Volver a Confiar, desarrollado por la Universidad de Chile y que hoy es paradigma para América Latina por sus requisitos y por sus éxitos en la reintegración y la reinserción de las personas en la comunidad en que viven. Después, también tenemos una otra política muy interesante que es la creación en varias unidades de la Federación de APACs. ¿Qué es APACs? Asociación de Protección y Apoyo a los Condenados. Es un sistema de autogestión de las cárceles por los propios presos, por las propias personas condenadas. Es una iniciativa de la Iglesia Católica en los años 70 en Brasil y que hoy está muy desarrollada en el estado de Minas Gerais y está se espalhando por el resto del país.
no hay chaves y no hay necesidad de guarda externa, porque el gerenciamiento del establecimiento con la supervisión de la comunidad local es hecha por los presos, con control judicial, obviamente. Después, al final, gustaría de decirles que es muy importante una iniciativa legislativa que hubo en Brasil en el año 99, que es la ley 9867 del presidente Fernando Henrique, que ha creado con inspiración en la legislación italiana las cooperativas sociales para personas en situación de minusvalía o al final en situación de vulnerabilidad social, incluyendo las personas presas y aquellas que cumplen penas alternativas. O sea, tenemos los instrumentos legales, tenemos que hacerlos valer en la realidad. Muchas gracias. Bueno, a continuación le damos la palabra al doctor Matías Isequilla, que es asesor legal del sindicato de UNIC. Bueno, perdón, hubo un cambio de orden de panelistas. La doctora Elsa Porta, que es profesora de la Universidad de Buenos Aires y de la Universidad Católica Argentina y especialista en Derecho Laboral. Bueno, buenas noches a todos. Yo voy a hablar de la situación de los derechos laborales de las personas privadas de la libertad que de modo voluntario trabajan en la cárcel. En mi criterio, en los últimos años, los trabajadores en la prisión han adquirido mayor visibilidad, tanto para la sociedad en su conjunto como para el derecho laboral. Y yo considero que este fenómeno se debe a distintas causas y reconoce diversos hitos, pero para mí la más importante es la lucha de los internos. Yo creo que fue la lucha de los internos la que paulatinamente determinó una mayor visibilidad de este mundo del trabajo dentro de la prisión. Y yo considero que este proceso culminó con la creación del Sindicato Único de Trabajadores Privados de la Libertad Ambulatoria, que tuvo lugar en Devoto, la fundación, el 13 de julio del año pasado. Y este sindicato agrupa a las personas que trabajan en establecimientos carcelarios del ámbito federal y del ámbito provincial. ¿Por qué le otorgo tanta significación? Bueno, en primer lugar porque recojo los mismos datos que señaló ayer el doctor Virgolini cuando señaló la situación de extrema vulnerabilidad de la población carcelaria. Según el Sistema Nacional de Estadísticas de Ejecución de la Pena, que es un organismo dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, en el informe anual correspondiente al año 2011, nos dice que hay alrededor de 60.000 personas privadas de la libertad, el 51% son procesados, el 49% son condenados, y de ese total de procesados y condenados, tenemos que al momento de ingresar a la prisión, el 40% estaba desocupado, el 43% no tenía profesión ni oficio. Y en cuanto al nivel de instrucción, ayer el doctor Virgolini se fue refiriendo a los parciales, pero si nosotros tomamos esos parciales y los sumamos, tenemos que un 88% no completó la escuela secundaria. Esto nos demuestra que estas personas no tienen ninguna posibilidad seria de acceder a un empleo sencillo. Si nosotros miramos los diarios, para la tarea más simple se pide estudios secundarios completos. O sea que estas personas están en una extrema situación de vulnerabilidad en cuanto a la posibilidad de acceder a un empleo. Sin embargo, ya en la situación de estar privados de la libertad, estas personas aceptaron trabajar.
y como culminación de ese proceso formaron el sindicato. Quiere decir que se autoperciben como trabajadores, reivindicaron su condición de trabajadores, no formaron una simple agrupación de presos, lo cual no sería ningún demérito. Pero me parece que esto le añade un plus muy interesante. Esta experiencia, además, que hasta donde yo sé es inédita, ¿no?, de la sindicalización de personas que trabajan en la prisión, también nos habla de un proceso de empoderamiento, ¿no? O sea, un grupo vulnerable que va tomando conciencia de sus capacidades, de sus fortalezas. A nivel individual supone mejorar su autoestima, desarrollar sus potencialidades, y en el nivel colectivo es decidirse a actuar mancomunadamente, a participar, a estimular y desarrollar sentimientos de colaboración y de solidaridad. Y en el caso concreto, además, significa ejercer un derecho humano fundamental como es los derechos que emanan de la llamada libertad civil. Yo también vinculo a la creación de las cooperativas, que hoy tuvimos ocasión de hablar en el panel anterior, las cooperativas de producción formadas por internos, como otra muestra más de este poder, este empoderamiento de este grupo tan vulnerable, con toda la intención de generar cambios, o sea, no esperar que los cambios, si bien tienen derecho de exigirlos, vengan del Estado, sino también de autogestionar este cambio. Por otra parte, a raíz de la fuga que hubo unos días atrás de la cárcel de Ezeiza, tuve ocasión de ver un programa televisivo nocturno donde se hablaba de la sindicalización de los internos como si se tratara de un acto subversivo. Y me parece que es necesario modificar esta percepción de la sociedad, quizás, o del periodismo, y me parece que a nosotros, desde el punto de vista científico y normativo, nos toca una tarea muy importante en este sentido. ¿Por qué? Porque tenemos que tener en claro cuál es la situación y la misión del sindicato en este momento, ¿no? Nosotros, cuando hablamos en derecho laboral, hablamos de la hiposuficiencia del trabajador. ¿A qué nos referimos? A que el trabajador, por no ser dueño del capital, está en una situación de diferente poder negocial frente a su empleador. No está en situación de imponer ninguna condición. Saupiot, que es un tratadista francés, dice que en el derecho civil las voluntades se comprometen. Las dos partes concurren a formar un contrato, fijan el objeto de la prestación. Pero en el contrato o en la relación laboral, la voluntad se somete. El trabajador se somete a las directivas, al plan de trabajo que formula el empleador, se somete desde el punto de vista económico. Entonces, este diferente poder negocial, el trabajador en forma aislada no lo puede modificar. Así surgen las asociaciones sindicales que primeramente estaban prohibidas a partir de 1789 con la ley de Chapelier, y al principio tuvieron una actitud muy beligerante, muy de enfrentamiento frente al sistema. Pero en esta etapa actual, la función del sindicato es mejorar, reforzar el poder negociador del trabajador. Entonces, ver al sindicato como algo subversivo realmente no se compadece con la realidad. El sindicato es una institución de la vida democrática y no hay ninguna razón para que los internos que trabajen estén privados de integrar una organización sindical. Por otro lado, es también la manera que hay para encauzar de forma pacífica el conflicto que caracteriza a la relación laboral, ¿no? O sea, por esto que hablamos recién, uno tiene nada más que su fuerza de trabajo y el otro tiene el capital. Esto genera de por sí un conflicto que siempre va a existir. Entonces, ¿de qué manera se puede encauzar y superar pacíficamente? Por medio de la negociación colectiva. Entonces, esta es la herramienta
que se están dando los internos, las personas privadas de la libertad que trabajan para defender sus derechos, para lograr que sus derechos sean cabalmente respetados. Entonces, nos pone esto en situación de hablar de qué consideramos libertad sindical. Bueno, cumple dos roles. Por un lado, es un principio rector del derecho colectivo del trabajo, que ustedes recordarán, tiene tres pilares, que es el sindicato, la negociación colectiva y la huelga. Y la libertad sindical es un principio rector de esta rama del derecho del trabajo. Pero también es un derecho humano fundamental, que integra el orden público internacional, el llamado ius cogens. Entonces, no hay posibilidad de retasearle a ninguna persona el ejercicio de este derecho fundamental. En el derecho laboral, Justo López, que es un laboralista argentino muy prestigioso y que también fue juez de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, decía que la libertad sindical es un conjunto de poderes. ¿Poderes para quién? Para el trabajador individual y para las asociaciones. ¿Y estos poderes qué le aseguran? Le aseguran independencia en el momento de formar, de organizar, de administrar, de gobernar una organización sindical y también en el momento que esta organización sindical tenga que actuar en defensa de los intereses de los trabajadores. O sea, vemos que genera derechos para dos titulares distintos. Por un lado, el trabajador individual y por otro lado, las entidades sindicales. Y también podemos decir que es un auténtico poder. Acá no es un derecho abstracto, es un auténtico poder. Y Hermida Uriarte, que es un profesor uruguayo, que ha fallecido recientemente, decía que en realidad es un prerequisito para ejercer otros derechos. Es un derecho que genera derechos. Él decía, es generador o creador de otros derechos de los trabajadores y al mismo tiempo garantiza su eficacia. O sea, que este derecho hace posible, por ejemplo, que los trabajadores puedan exigir, si tienen un sindicato, que se le pague el básico que fija el convenio, que se respete la jornada. O sea, son vías para no llevar todo el conflicto a la justicia, sería imposible. En cambio, esta organización hace al cumplimiento cabal de lo que establecen las leyes laborales. Bueno, ¿cuáles son los derechos que tienen los trabajadores de la prisión, en la prisión? Bueno, son los derechos que le confiere el artículo 14 bis de la Constitución Nacional específicamente, y también acá, en esta norma, hay un párrafo que reconoce derechos al trabajador considerado en forma individual y a las entidades sindicales. Y a los trabajadores considerados individualmente le reconoce el derecho a formar una organización sindical libre y democrática, reconocida por la inscripción en un registro especial. Y a los gremios el derecho a recurrir al arbitraje, a la conciliación y ejercer el derecho de huelga. Y en forma casi para ambos, también reconoce derecho, garantías, para quienes ejercen cargos de representación sindical, porque les permiten estas garantías ejercer eficazmente la gestión sindical y al mismo tiempo le asegura al trabajador que cumple ese cargo estabilidad en el empleo. Pero no solamente el artículo 14 bis reconoce este derecho, sino también tratados internacionales que han quedado incorporados hasta a nivel constitucional a partir de la reforma del 94, como son la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Declaración Americana de Derechos Humanos, los pactos internacionales de Nueva York, los dos del año 66, la Convención Americana. Y sin duda tiene mucha importancia los convenios de OIT. Entre ellos el más importante es el convenio 87, que tiene estatus de convenio fundamental según la OIT, y que nuestra Corte Suprema le reconoció jerarquía constitucional. Los otros convenios de OIT tienen jerarquía supralegal, de acuerdo a la Corte en el fallo Milón.
Pero en el fallo ATE contra el Ministerio de Trabajo del año 2008, le reconoció jerarquía constitucional al convenio 87, que es el convenio de libertad sindical. ¿Y qué es lo más importante que dice este convenio? Que los trabajadores y los empleadores, sin distinción alguna y sin autorización previa, pueden formar las asociaciones que estimen conveniente. Como ustedes ven, entonces, desde el punto de vista normativo, no hay ninguna razón para retasearle a los internos este derecho fundamental de las personas humanas. Incluso la Comisión de Expertos de OIT dijo que cuando se habla sin distinción alguna, quiere decir que no se puede hacer ninguna distinción en función a la tarea cumplida. Y el Comité de Libertad Sindical también nos dice que no puede haber discriminaciones de ninguna clase debido a la ocupación, al sexo, al color, a la raza, a las creencias, a la nacionalidad, a las opiniones políticas, ¿no? Por lo tanto, sería realmente un acto claramente discriminatorio, vedado por la normativa constitucional, prohibirle a las personas que trabajan en un establecimiento carcelario el derecho de formar un sindicato o de afiliarse a una organización ya existente. Como queda poco tiempo, voy a entrar a los temas más ríspidos del tema que cuando uno habla de sindicato lo asocia a huelga. Y también deberíamos preguntarnos entonces qué pasa con la huelga. Yo considero que en la medida que los internos hagan huelgas pacíficas, entendiendo por huelga la abstención concertada y colectiva de la prestación laboral, ¿no? Dejaron de trabajar, el grupo deja de trabajar o altera el ritmo de la producción. Y esto tiene un fin que la ley admite, que es causarle un daño al empleador. Es uno de los únicos supuestos donde la ley tolera la causación de un daño a otro. ¿Para qué? Para presionar al empleador para que o cumpla una norma preexistente o modifique las condiciones laborales o satisfaga alguna reivindicación del grupo. Este derecho está en cabeza de los trabajadores y del grupo, pero siempre tiene que ser ejercido colectivamente y en defensa de intereses colectivos. Pero como yo digo, es un no hacer, y el daño que sufre el empleador tiene que resultar exclusivamente de ese no hacer. Si con motivo de la huelga hay un hecho violento que produce daños en personas o en bienes de la empresa, esto puede dar lugar a un derecho a una reparación del empleador, porque la ley de contrato de trabajo prevé esto en el artículo 37, cuando es en función del trabajo, y puede dar lugar a una responsabilidad penal si se configura un ilícito penal, un tipo penal. Y este criterio fue sustentado por la Corte en el caso Rivas, donde la Corte dijo que el derecho de huelga tiene que ser respetado, lógicamente, en tanto se trate de huelgas pacíficas. Y lo mismo ha dicho el Comité de Libertad Sindical. Entonces, para mí es muy importante remarcar que las huelgas por parte de las personas que trabajan en la prisión no pueden nunca confundirse con un motín. Esto tendría que ser muy claro, y eso será una tarea muy especial para los asesores letrados del sindicato, sacarlos de la dinámica del conflicto violento, la quema de colchones, la rotura de instalaciones. Eso no es ejercicio legítimo del derecho de huelga. Ojo, estas reglas rigen en el mundo libre. Cuando, por ejemplo, la gente de subterráneos levanta los molinetes y deja pasar a todo el mundo, eso no es ejercicio legítimo del derecho de huelga. Estas son las mismas reglas que rigen para un trabajador en libertad. Si el propósito de la pena privativa de la libertad es lograr que la persona privada de libertad adquiera la comprensión y la capacidad de respetar la ley, nosotros tenemos que insistir en este aspecto. Digo una última cosa y ya termino, que teniendo en cuenta que se realiza una medida de acción directa en un establecimiento penitenciario donde la seguridad es
una prioridad, tendrían que en la entidad gremial proceder como se procede en el caso de las huelgas en servicios esenciales. Vale decir, notificar a la autoridad penitenciaria, al general, al director del establecimiento concreto donde se va a realizar la medida, al Ministerio de Trabajo, con antelación, que debería ser suficiente, no sé, 5 días, como dice el decreto, para que la autoridad penitenciaria tome las medidas que sean necesarias para asegurar la vida, las condiciones de seguridad de la prisión, y me parece que con eso quedan compatibilizados el derecho legítimo de ejercer la huelga por parte de estos trabajadores tan vulnerables, como también las obligaciones que tiene que cumplir el servicio penitenciario. Bueno, dejo acá porque nos corre el tiempo, pero después estoy abierta para las preguntas que quieran. Bueno, ahora sí le damos paso al doctor Isequilla. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches. Primeramente quisiera agradecer al doctor Sergio Delgado, a la doctora Elsa Porta, a Patricia Elizalde, a todos los organizadores la oportunidad que a mí en lo personal y a la organización sindical que yo represento nos confieren como para poder sencillamente transmitir una experiencia que, como bien anticipó y describió la doctora Porta, es una experiencia que nosotros consideramos es inédita, referida a la sindicalización de los trabajadores privados de la libertad ambulatoria. El SUTPLA, el sindicato que yo tengo el enorme orgullo de asesorar y de haber contribuido a su formación, no tiene un nombre casual, ¿sí? Nosotros consideramos que, como lo tiene dicho la Corte en reiteradas oportunidades, el único derecho, ¿sí?, que una persona, el único derecho que se le restringe a una persona que entra a una prisión, ¿sí?, es el de la locomoción, el derecho a deambular. Todos los demás derechos contemplados en la Constitución y en las demás normas, ¿sí?, no se pierden por el mero hecho de perder, ¿sí?, la libertad ambulatoria. Por supuesto, nosotros consideramos, como acabadamente y claramente ha señalado la doctora Porta recién, tampoco se pierde el derecho al ejercicio del derecho humano fundamental a la libertad sindical. Y precisamente fue en esa lógica, en ese entendimiento, que nosotros procedimos de la manera que procedimos. En principio, quiero aclararles que yo no solamente hablo a título personal, sino estoy aquí en representación de esta organización sindical. No soy la voz de los detenidos que trabajan o que no trabajan, porque ellos tienen voz, yo soy el vocero de ellos. Y institucionalmente corresponde hacer una pequeña aclaración. Nosotros estamos profundamente convencidos que la prisión concebida como está concebida en nuestro país y virtualmente en todo el mundo, teniendo en cuenta de la manera que funciona y cuál es el objeto que tiene, hoy resulta absolutamente incapaz de lograr el objetivo para el cual supuestamente fue creado, que es la resocialización y la rehabilitación de la persona detenida en ella. Es imposible, esto está reconocido por los mismos funcionarios penitenciarios. Textualmente, acá no resocializamos a nadie. La pregunta es si la sociedad realmente quiere que alguien se resocialice o si la pena privativa de la libertad en algún punto no constituye más que una venganza por haber quebrado una norma. Nosotros consideramos que la prisión no sirve, que los dos pilares del tratamiento en los que se basa o los que se funda o los que se justifica la privación de la libertad ambulatoria de una persona, estudio y trabajo, ¿sí?, en este contexto no logran su objetivo. Es imposible, es imposible. No obstante los enormes esfuerzos que en algún punto está empezando a hacer la administración penitenciaria, sobre todo a partir de estas últimas conducciones y de las organizaciones civiles y sociales, sindicales y políticas que contribuyen al mejoramiento de las condiciones de vida de los internos. La realidad es que nosotros tenemos esa plena convicción. Nosotros al fundar el sindicato y al accionar desde el punto de vista de la libertad sindical y del derecho al trabajo,
queremos dejar bien en claro que no avalamos a la prisión como medio idóneo para resocializar a nadie. Incluso ponemos en duda con qué ética, con qué moral, ¿sí?, la sociedad puede mandar a resocializar a alguien. La sociedad, sus funcionarios, ¿sí?, con qué valores. Dicho esto, también tenemos que señalar algo que es muy importante, ¿sí? Ustedes lo saben mucho mejor que yo soy un humilde abogado laboralista. El sistema penal es extremadamente selectivo, y esa selectividad lo deslegitima. La cárcel, quien ha estado, quien trabaja, los operadores judiciales relativos al derecho penal y al derecho de la ejecución penal, sabe muy bien que la cárcel está llena de gente marginal y excluida del sistema, ¿sí?, que fue procesada o condenada por delitos íntimamente relacionados con la pobreza, la exclusión social, ¿sí?, de una u otra forma, ¿sí?, con un fenómeno relativamente reciente relacionado con el microtráfico de estupefacientes. La realidad es que la cárcel está llena de pobres, ¿sí? Se estima que el 80% de la población carcelaria es pobre y está por delitos contra la propiedad, ¿sí? En este sentido, hay que analizar si no habría que, en vez de atacar las consecuencias del delito, habría que forjar una política pública estrictamente para combatir las causas del delito, que son el desempleo, la pobreza y la marginalidad social, ¿sí? Con no dudamos en llamar una tremenda epidemia, ¿sí?, de consumo y tráfico de drogas en la Argentina, que virtualmente está transformando nuestro país, no en un país, digamos, de tránsito como era antes, sino de producción y de consumo. En esta lógica, ¿sí?, en esta inteligencia de una población carcelaria marginal y pobre, detenida en función de delitos contra la propiedad, tenemos que analizar la importancia del trabajo intramuros. Insisto, no porque vaya a resocializar a nadie, ¿sí?, pero sí le va a mejorar las condiciones de vida, y si al final del camino, al final de la detención, tenemos alguna chance de que esa persona no reincida, va a ser en función del trabajo y en función de la educación, pero no porque la institución penitenciaria sirva efectivamente para esto, mucho menos a partir de la lógica penitenciaria y de la escasa o nula formación del personal penitenciario en el tratamiento de personas que supuestamente son conflictivas desde el punto de vista social. El trabajo de las personas privadas de la libertad es extremadamente importante por varias razones. La primera es estrictamente material, una cuestión pragmática. La administración penitenciaria no le procura los medios para su subsistencia en la cárcel. Comida, vestimenta, artículos de higiene, medicamentos, etcétera, etcétera, son proveídos de manera paupérrima o directamente no son proveídos. El interno depende de sus familiares, de personas de la afuera o de lo que ellos denominan la ranchada, la solidaridad interna entre los propios internos. Es muy importante, la cuestión material no es un tema menor, porque también repercute en el ámbito familiar. La persona privada de la libertad se constituye en una carga para su familia, ¿sí? Y ese carácter de carga económica genera el desmembramiento de los núcleos familiares. Si una persona está privada de la libertad, ¿sí?, ni más ni menos que privada de la libertad, de esto deberían tomar nota las personas que abogan por la mano dura. No es un chiste estar encerrado en una jaula, ¿sí? No es un chiste, no es poco. Y mucho menos por un delito contra la propiedad, en un sistema tan injusto como el nuestro. Decía que la falta de medios por parte de los internos genera el desmembramiento familiar. La familia no tiene recursos para ir a visitarlo a la prisión, ¿sí? Las prisiones están alejadas. Si un detenido tiene familia, su mujer, sus hijos, el mero hecho de que la familia se tenga que trasladar hasta su centro de detención genera un costo muy importante. Y si esto es frecuente, ni hablar. Genera desmembramiento familiar, la falta de recursos por parte del interno. El trabajo, entonces, tiene una función estrictamente de unificación familiar y de dignificación. No es lo mismo el interno que en la visita ve a su familia, ve a sus hijos y sabe que él está contribuyendo a su manutención a nivel dignidad humana. Yo no soy un preso, yo soy un trabajador y yo
en la medida de mis posibilidades y en aplicación de la ley, porque esto no es graciable, ¿sí?, contribuyo a solventar la subsistencia de mi familia. Eso obviamente repercute en la unificación familiar, y la unificación familiar, sin ningún lugar a dudas, repercute en la disminución de los niveles de violencia. Un preso, una persona privada de la libertad que tiene contención familiar es menos violenta y va a estar pensando en el afuera, y si va a estar pensando en el afuera, adentro, ¿sí?, va a estar más tranquila. Va a estar, no se puede estar feliz en una cárcel, por supuesto, pero va a estar menos nerviosa, menos agresiva, con menos intención de conflicto. El trabajo, entonces, es un bálsamo para la disminución de la conflictividad en el ámbito penitenciario. ¿Cuáles son las características del trabajo en la cárcel? El tiempo de esta exposición es muy limitado, voy a tratar de resumirlo, ¿sí? Primero y principal hay que entender, y esto creo que es la clave de todo, que el trabajo para la persona privada de la libertad es un derecho, no es una concesión graciable de la administración penitenciaria, no es un favor que se le hace y no es una locura que a algún abogado se le pudo haber ocurrido. Es un derecho. El título 7 de la ley 24.660 de ejecución penal establece que el trabajo es un derecho de la persona privada de libertad. También establece que es una obligación del interno condenado, no así del interno procesado. Pero es un derecho. Esto hay que entenderlo. Yo siempre pongo un ejemplo muy gráfico, pero yo no puedo ir a golpearle la puerta a Coto y decirle, señor, deme trabajo, porque Alfredo Coto no está obligado a dármelo. No obstante, la persona privada de libertad tiene derecho a decirle a la persona encargada, a la persona facultada, deme trabajo porque es mi derecho, porque yo estoy encerrado aquí en función de un supuesto tratamiento de resocialización cuyo principal, o uno de sus principales pilares, es el trabajo. Es un derecho y es una obligación. Y ahí yo no quiero extenderme demasiado, pero ¿hasta qué punto el trabajo en Argentina no es forzoso? El interno que no trabaja no califica y no cumple el objetivo laboral del tratamiento. No accede a beneficios, se aleja de la calle. No es una obligación. Ahora, más le vale trabajar si algún día quiere salir y si quiere gozar de los beneficios. Hay que ver si no es una obligación. Derecho y obligación, ¿sí? Obligación que es indelegable por parte de la administración penitenciaria, no obstante, en la dinámica se puede recurrir a privados o entes mixtos a los fines de la generación de puestos de trabajo. El trabajo de las personas privadas de libertad es un derecho y aparte debe ser remunerado, lo dice la ley. ¿De qué manera? Si el trabajador es procesado, está procesado, el decreto 303 del año 96 o 97, en su artículo 109, establece que a través del salario mínimo vital y móvil. En el supuesto de los trabajadores condenados, si el beneficiario de los servicios es el Estado, la remuneración debe ser equivalente a 2/3 del salario mínimo vital y móvil, y si el beneficiario de los servicios del trabajador es una empresa privada o un ente privado, debe abonarse el salario mínimo vital y móvil cuando menos, o también lo dice la ley, el salario correspondiente a las escalas salariales del convenio colectivo aplicable a la empresa beneficiaria. Esto parece quimérico, en ámbitos no académicos resulta risible y hasta indignante, pero lo dice la ley. Lo dice la ley. Tenemos una ley que en materia de trabajo es de avanzada, pero no se cumple. Ya vamos a analizar la problemática. Pero todos estos derechos, estas reivindicaciones que nosotros como organización sindical estamos intentando hacer valer, provienen de la ley, tienen origen legal. Otro de los aspectos muy importantes es que el trabajo debe ser formativo, ¿sí? Otro de los aspectos muy importantes es que se debe respetar las medidas de seguridad e higiene en el trabajo. Los trabajadores privados de libertad trabajan en condiciones paupérrimas. La ley establece que deben aplicarse en las relaciones laborales de los trabajadores privados de la libertad las leyes laborales que se aplican en el ámbito privado del trabajo libre. Y esto lo ha ratificado la Sala Novena de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo en un reciente fallo. Obviamente, porque corresponde la aplicación de las leyes que se aplican en el ámbito laboral
del trabajo libre, los trabajadores privados de la libertad, sin dudas, tienen derecho a los beneficios de la seguridad social, porque esto aparte está establecido en el artículo 14 bis de la Constitución. Cuando hablo de beneficio de la seguridad social me refiero, obviamente, a una jubilación en el momento de su retiro, el goce de una obra social y, por supuesto, las correspondientes asignaciones familiares. Ahora bien, la organización sindical que represento no se formó casualmente, se formó precisamente porque todos estos derechos en el ámbito penitenciario no se cumplen o se cumplen deficientemente. En el ámbito del Servicio Penitenciario Federal se puede decir que realmente en alguna medida, ¿sí?, hay una intención política clara de que estos derechos en alguna medida se cumplan, obviamente siempre limitada por razones presupuestarias. En general, en el ámbito de los servicios penitenciarios provinciales, todo esto que estoy diciendo está muy, muy lejos de cumplirse, es verdaderamente una quimera. Precisamente, la problemática puntual de los trabajadores privados de la libertad es que no todos, a pesar que es un derecho, se les otorga esta posibilidad de trabajar. Hay una discrecionalidad absoluta de la administración penitenciaria al determinar quién trabaja y quién no. Otro de los problemas notables que presenta este colectivo laboral es que no se les paga las remuneraciones correspondientes, ya sea el salario mínimo vital y móvil o 2/3 si son trabajadores condenados, porque se jornaliza el trabajo, ¿sí? Se le paga en función de la cantidad de horas que trabajan, pero la realidad es que el artículo 103 de la Ley de Contrato de Trabajo establece que el salario se devenga, o sea, se genera el derecho a percibir el salario por la mera puesta a disposición de la fuerza de trabajo por parte del interno trabajador. Otro de los problemas fundamentales es que no se cumplen las condiciones de seguridad e higiene, las condiciones son paupérrimas en la cárcel, ¿sí? Otro de los problemas enormes que goza el colectivo laboral que nosotros representamos es que el trabajo no es formativo, de ninguna manera es formativo, son pocos los talleres de oficios, ¿sí? Y por lo general los trabajos hacen al funcionamiento del mantenimiento de las prisiones. Se saca la basura, se cocina pan, se limpian los pabellones, se limpian las letrinas, se pinta, se hacen trabajos de plomería, pero de formación poco y nada. No gozan los trabajadores privados de la libertad ambulatoria de los beneficios de la seguridad social y desde el punto de vista estrictamente jurídico es inexplicable, porque si a las relaciones laborales de los internos se aplica la ley general para el trabajo libre, no veríamos la razón por la cual no. Realmente las razones son estrictamente, presupuestarias. Estamos hablando de 60.000 personas privadas de la libertad, que conllevan un costo fiscal muy importante. La realidad es que todos estos incumplimientos, entre varios otros, no me puedo extender porque tengo muy poco tiempo, generaron una conciencia entre los trabajadores privados de la libertad respecto de que si ellos no se juntaban, se reunían para poder intentar solucionar sus propios problemas no iban a ser solucionados. Históricamente los reclamos laborales se canalizaron de maneras violentas, a través de motines, tomas de rehenes, etc. Pero en el año 2009 fue germinando la idea de utilizar a una organización sindical, ¿sí?, como herramienta para el cambio y para el reclamo de sus reclamos laborales y también de sus reclamos relativos a sus condiciones de detención. Este germen de 2009 se materializó el año pasado en el ámbito del Centro Universitario de Devoto, en el mes de julio de 2012, por iniciativa principalmente de varios internos, pero yo quiero destacar muy especialmente a César Rodrigo Díaz, el actual secretario general del sindicato, con la intervención también de la doctora Mariana Chávez, una militante muy importante, de quien les está hablando también, yo he tenido una participación en ese proceso, y también de otras organizaciones que realizan un trabajo social y jurídico muy importante en el ámbito de la cárcel de Devoto, sobre todo del centro universitario. Y se fundó este sindicato que, insisto, tiene por finalidad la protección de los derechos laborales de los trabajadores privados de la libertad, ya sea en ámbito que estén detenidos y trabajen en ámbitos de cárceles federales o provinciales. Se trata de una experiencia inédita, y con esto termino, ¿sí?, que está surtiendo realmente muy buenos efectos. Al igual que lo que se hizo respecto al Centro Universitario de Devoto, que se trató de constituir un proyecto piloto que se afianza y después se iba a exportar a las demás unidades penitenciarias, la estrategia utilizada por el sindicato fue la misma, tratar de generar, reivindicaciones en el ámbito de la unidad 2 de Capital y después exportar este modelo.
Cuando nosotros iniciamos nuestra tarea sindical en julio del año 2012, en Devoto de 1.600 internos trabajaban 600. Hoy trabajan 1.450. Y los 150 que no trabajan son los internos que están recién ingresados o que se están yendo, por eso no se incorporan a lo que es las tareas laborales. Tenemos pleno empleo en la cárcel de Devoto. Por primera vez en 15 años, la aseguradora de riesgo de trabajo contratada, la Caja, pisó la cárcel de Devoto e hizo un plan de mejoramiento para tomar medidas de seguridad e higiene. Hoy los trabajadores privados de la libertad que trabajan en Devoto cuentan con las herramientas de seguridad e higiene. Botines de seguridad, fajas, guantes, gafas. Es realmente emocionante verlos. La realidad es que se está progresando mucho, pero este progreso no fue casual. La doctora Porta recién mencionó la precaución que hay que tener en el accionar sindical y sobre todo en el ejercicio de huelga. Tomó estado público, pero tal vez algunos de ustedes no lo sepan. El sindicato desarrolló 2 medidas de acción directa, 2 huelgas. Una fue en noviembre del año pasado, una huelga organizada en detalle con la premisa de 0% violencia. 0% violencia, 100% solidaridad. Es una huelga, es un paro de actividades y nada más. Hicimos un trabajo muy fuerte respecto de los compañeros, un trabajo muy fuerte de los delegados para que si había alguna cuenta que cobrarse, no se la cobraran ese día. El sindicato no estaba para eso. El sindicato está para otra cosa. La huelga no llegó a desarrollarse porque en la madrugada, iba a iniciar a las 7 de la mañana, en la madrugada del 21 de noviembre a las 4 de la mañana se suscribió un acuerdo con el director nacional del Servicio Penitenciario Federal, actualmente que ha renunciado, el doctor Víctor Ortel, que se estableció una mesa tripartita de negociación entre el sindicato, el Servicio Penitenciario Federal y, cometí el error de omitirlo, pero es muy importante, la Central de Trabajadores de la Argentina, la CTA, que apañó al sindicato y ha sido un sujeto, digamos, una organización que nos ha apoyado de una manera fantástica y a la cual le debemos nuestra existencia y le estamos extremadamente reconocidos. Yo creo que este sindicato no podría verse, digamos, afianzado en otra central sindical que no fuera la CTA dirigida por el compañero Hugo Yasky. La realidad es que estamos en paritaria permanente con el Servicio Penitenciario Federal, con una frecuencia mensual, y se está progresando muchísimo. Lamentamos institucionalmente profundamente la renuncia del doctor Víctor Ortel. Hemos tenido nuestras diferencias, nuestras discusiones, y hemos actuado en consecuencia, parándole los penales, varios penales, iniciando 3 recursos de amparo e iniciando otras medidas judiciales, pero reconocemos su gestión, reconocemos su intención y su voluntad política. Lamentamos que no esté, esperamos que quien hoy lo reemplaza, el doctor Marambio, tome la posta que dejó porque ha construido muchísimo. En concreto, ya me extendí, voy a finalizar mi exposición. Lo que les quiero señalar es que el sindicato es una realidad, existe. Lo que reclamamos está en la ley. Nosotros no reclamamos ni más ni menos que la aplicación plena y amplia de la ley de ejecución penal y, por supuesto, que nos permitan el pleno ejercicio del derecho humano fundamental a la libertad sindical. Gracias. Finalmente va a hacer la ponencia el doctor Mario Fera, que es presidente del Consejo de la Magistratura de la Argentina. Bueno, buenas tardes a todos. Agradezco la invitación a formar parte de este panel, a los organizadores, en especial al doctor Delgado, a la doctora Porta. Y bueno, la verdad es que después de escuchar las exposiciones que me precedieron, advierto un panorama, y creo que de alguna manera todos somos testigos de ello, bastante claro en lo que se refiere a la diferencia que existe entre la norma y la realidad en el aspecto que estamos tratando, que es la relación en la Argentina entre el trabajo y la cárcel. La verdad es que, bueno, yo no voy a hablar como presidente del Consejo de la Magistratura, porque de alguna manera ya lo hice también en el acto de apertura de estas jornadas.
ni como juez de la Cámara Nacional de Apelación del Trabajo, que también lo soy, sino más bien desde el plano, si se quiere, académico, desde el plano del pensamiento, del estudio del tema, en función nada más que después del panel bastante rico y bastante claro, tratar de hacer algunas reflexiones finales. Desde una perspectiva constitucional del tema del trabajo, que me parece que de alguna manera va a reforzar algunos de los conceptos que se dijeron hasta el momento. En particular, yo lo que quiero señalar es que la doctrina del derecho constitucional argentino es muy clara y categórica en cuanto a los alcances del mandato que está previsto sobre el trabajo en el artículo 14 bis de nuestra Constitución. Y es clara en cuanto a que lo primero que señala la norma es que el trabajo que gozará de la protección de las leyes en Argentina, con particular mirada hacia el trabajador, es en sus diversas formas, y esas diversas formas incluyen, para la doctrina constitucional unánime, todo tipo de trabajo en Argentina. No hay ninguna razón, entonces, desde el plano jurídico, para dejar fuera del ámbito de protección de esta norma, que apunta como figura preferente de protección al trabajador, a el trabajo que se desarrolle en el ámbito interno de una cárcel. Desde ese punto de vista, creo que tenemos un punto de partida incuestionable en el derecho jurídico, en el derecho argentino, y ese punto de partida tiene que ver con la norma más importante que tiene la Argentina, que es la Constitución Nacional. Esta Constitución Nacional que va evolucionando en el plano normativo con las sucesivas reformas, como fue la reforma del año 1994, donde amplió significativamente los derechos sociales, y también en el plano jurisprudencial, donde con la nueva composición de la Corte Suprema de Justicia de la Nación hace ya 10 años, encontramos un marco protectorio muy amplio de los derechos sociales. Es previsible de este modo que las normas y la jurisprudencia más importante de nuestro país sigan avanzando en el reconocimiento cada vez más amplio de los derechos sociales, y en particular entonces tenemos que señalar y tenemos que invitar y tenemos que impulsar a que este desarrollo de impulso que se produce en los derechos sociales lo sea también con el trabajo intramuros. Precisamente por razones como la que explicaban recién la doctora Porta y el doctor Isequilla, y que son, creo que, muy claras, muy elocuentes y que no tienen ninguna justificación que no se cumplan. La persona que está privada de su libertad ambulatoria tiene todos los demás derechos constitucionales, y así lo afirmó invariablemente y categóricamente la Corte Suprema de Justicia de la Nación en sus distintas composiciones, y en su composición actual también. De manera tal que lo que nosotros podemos hacer es hoy, digamos, con la limitación del tiempo y desde mi perspectiva y mi punto de vista, un muy breve repaso genérico de cuál es el marco protectorio de los trabajadores en nuestro país y avanzar en la reflexión de cuáles de estos derechos son los que es necesario que se hagan respetar inmediatamente en el ámbito del trabajo intramuros. Nuestra Constitución Nacional enuncia una serie de derechos del trabajador que se aplican directamente al trabajador interno y que tienen que ver fundamentalmente con diversos grupos de derechos, algunos previstos para el trabajador individualmente considerado y otros para el trabajador como conjunto, como grupo, que son los derechos gremiales. En cuanto a los derechos individuales, es importante señalar que nuestra Constitución inicia la concientización acerca de los derechos del trabajador en dos valores muy importantes que creo que tenemos que apreciar especialmente en lo que hace al trabajo intramuros: la dignidad y la equidad. El primer mandato constitucional de protección al trabajador es el de condiciones dignas y equitativas. Y no hay ninguna razón para que esto no se exija, no solo desde el punto de vista de
la enunciación de los derechos y la reglamentación legal de los derechos constitucionales, sino también desde el plano del control de cumplimiento de esas normas. La Corte Suprema de Justicia de la Nación, en su actual composición, que es muy amplia en cuanto a los derechos sociales, no solo señala la importancia de que estos derechos se reconozcan para todo trabajador, sino también en que estos derechos se cumplan. Y hay dos fallos muy emblemáticos en este sentido, que son el fallo Aerolíneas Argentinas, dictado por la Corte Suprema, y el fallo Torrillo, en donde señala dos aspectos muy importantes que hacen al control de cumplimiento de las normas laborales, en cabeza, en un caso, del Ministerio de Trabajo, en el caso de Aerolíneas, y en otro caso, en cabeza de las aseguradoras de riesgos del trabajo, en el caso Torrillo. Dos fallos que son directamente aplicables también a este trabajo, y parte de esto lo señalaba recién el doctor Isequilla cuando hacía referencia a la protección que implica para el trabajo intramuros la concientización por parte de las aseguradoras de riesgos de trabajo del cumplimiento de las normas sobre higiene y seguridad en el trabajo. Nuestra Constitución también prevé un grupo de normas sobre jornada y descanso. La jornada tiene que ser limitada y tiene que haber descanso en las distintos tipos de jornada que según cómo se aprecie, en la jornada diaria, en la jornada semanal y en la jornada anual. Nuestra Constitución tiene otro conjunto de normas que desde distintos puntos de vista protegen el salario. La retribución tiene que ser justa en la Argentina para todo trabajador, tiene que haber igual remuneración por igual tarea, tiene que haber participación en las ganancias, cuando estas ganancias existan. Obviamente que estas normas son susceptibles de interpretación y de compatibilización con los distintos tipos de trabajo que se dan, y tiene que haber también un salario mínimo vital y móvil, lo cual es absolutamente legítimo que se reclame también desde el punto de vista sindical. Tiene otro grupo de normas que se refieren a la estabilidad en el empleo y a la protección contra el despido arbitrario, cuya incompatibilidad con el trabajo intramuros habrá que examinar. Pero nuestra Constitución Nacional también se refiere a la organización sindical libre y democrática, como señalaba la doctora Porta, y yo no voy a extender demasiado sobre este tema, pero sí quiero señalar que cuando nuestra Constitución previó los derechos laborales fue porque imaginó a un trabajador y al prever derechos individuales por un lado y derechos de inserción colectiva por otro lado, fue porque a ese trabajador no se lo imaginó solo, sino que lo apreció junto con otros trabajadores u otras trabajadoras. Y esto es muy importante porque hace a la fisonomía del trabajador argentino. No se puede concebir el cumplimiento completo de los derechos del trabajo si no se aprecia al trabajador junto con pares. Y ese junto con pares implica no solo la posibilidad de organizarse, sino que la organización que formen o decidan no formar, o a la organización a la que se sumen mediante la afiliación o a la que dejen de sumarse mediante la desafiliación, tiene que también tener derechos propios. Derechos que también la Constitución prevé como derechos gremiales y que son fundamentalmente tres: el derecho de negociación colectiva, el derecho a la conciliación y el arbitraje y el derecho de huelga, sobre el cual hablaba la doctora Porta. Este panorama de derechos constitucionales es un panorama claro e indiscutido respecto de todos los trabajadores y trabajadoras de la República Argentina. Lo que sucede es que no todo reconocimiento llega al mismo tiempo. Y acá tenemos, después de la exposición tan realista que nos planteaba recién el doctor Isequilla, una realidad muy clara, muy clara. Tenemos que pasar en nuestra sociedad de una conciencia de desprecio de aquellas personas que por alguna situación se encuentran marginadas o porque violaron alguna norma y están privados de su libertad deambulatoria, a una situación de respeto. Tenemos que pasar de una situación de marginalidad, que es el denominador común que en este momento tienen la mayoría de quienes están trabajando intramuros, a una situación y a una conciencia de inclusión. Estas circunstancias no son meras palabras, sino son un trabajo de concientización que es necesario iniciar cuanto antes, porque mientras nosotros estamos debatiendo en este ámbito, existen personas en este momento que están padeciendo
circunstancias que o bien por la falta de control o bien por la falta de cumplimiento de las normas están siendo privados de derechos humanos básicos y fundamentales que no tienen nada que ver con la violación normativa que en su momento hicieron y que los privó por una decisión judicial de la libertad ambulatoria. La inclusión y el respeto de estas personas va a poder lograr que efectivamente se puedan cumplir las normas constitucionales que señalan que la prisión en la Argentina no tiene que ser para el castigo, sino para la resocialización, para la reinserción, para la inclusión social de las personas que circunstancialmente están privadas de la libertad. Creo que tenemos que tomar conciencia de esta situación, dejar de mirar la situación individual y a pesar del esfuerzo que esto puede significar para las personas que son víctimas o familiares de víctimas de delitos, tratar de trascender la mirada, poder entender que no hay incompatibilidad cuando se trata de respeto de los derechos humanos, porque no es que por respetar los derechos humanos de unos tenemos que afectar los derechos humanos de otros, sino que tenemos que tener una comprensión inclusiva, total, y ver de qué manera podemos compatibilizar y hacer respetar los derechos humanos de las personas que están privadas de la libertad ambulatoria, de manera tal que esa privación de la libertad sirva como una oportunidad para que se produzca efectivamente la reinserción. Con toda la dificultad que esto pueda implicar, pero más allá de la dificultad creo que tenemos que tener en claro los valores y la necesidad de poner los medios legales, constitucionales que tenemos a nuestro alcance para que efectivamente se cumpla con lo que nuestra Constitución y nuestras leyes quieren. Muchas gracias. Bueno, le agradecemos a los panelistas y lamentablemente estamos bastante apremiados de tiempo, son las 8:45 y bueno, si bien hoy dije que íbamos a hacer preguntas, lo cierto es que tenemos que hacer una entrega de premios por las ponencias y después viene la conferencia de cierre, que estamos ya, como les dije, pasados de hora. Bueno, gracias a todos.